Ok, bienvenidos a todos nuevamente. Estamos en todas las leyes que son de la víspera de Shabbat. Estamos diciendo ahora que Shabbat debemos recibirlo a Shabbat con ansia, alegría, cantos, luces y un ambiente especial. Cuando digo luces también me refiero a que haya mucha luz en la casa y también me refiero a las velas de Shabbat. Sí, eso ya vamos a ver. También en muchos lugares se aumentan cantos y bailes, como por ejemplo hacemos en el Kabbalat Shabbat, en la Yeshiva, que también bailamos. Y en muchos otros lugares, en casi todos los lugares, por ejemplo, que hacen Minyan Karlebach, que en muchos lugares, no necesariamente Ashkenazim, también Sefaradim y Ashkenazim, en muchos lugares hacen Minyan Karlebach para Kabbalat Shabbat, por lo menos. En los lugares donde se hace Minyan Karlebach se baila también para recibir Shabbat. Comunión dentro de la comunidad y un gran agradecimiento a Kadosh Baruj Hu por habernos otorgado un regalo incomparable como es el Shabbat. Dentro de esas leyes, como dijimos, también está la víspera de Shabbat, o sea, la preparación para el Shabbat. Y como dijimos, siempre en cada uno de los días de fiesta y alegría que tiene el pueblo de Israel, el día anterior, Minjá, no se dice Tajanunim. Como en todas las fiestas se ve reflejada la fiesta y la alegría en la tefilá, también en Minjá de la víspera se ve reflejada esa alegría que no decimos Tajanunim, ¿sí? Dijimos que hay un par de excepciones. Dijimos que no se dice en la víspera de Tisha B'Av, en Minjá, no se dice Tajanun. Explicamos por qué, que es un día que en el futuro, Bezrat Hashem, va a ser un día muy alegre y que también dicen los Jajamim que incluso es el día que nació el Mashiach. Presten atención que dije nació y no nacerá, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, ¿sí? Esperemos que ya haya nacido y que pronto se revele. Y también dijimos que no tiene que ver el día de Yom Ha'atzmaut, porque dijimos que Yom Ha'atzmaut no está dentro de los días de fiestas decretados por los Jajabim. No es una fiesta de Rabanán como tal, como Hanukkah o como Purim, ¿sí? Otro, debe tener cuidado de rezar Minjá antes de la puesta del sol. Esto es algo que muchos sefaradim, sobre todo acá en Israel, se les pasa un poquito por alto. ¿En qué sentido? Que cuando uno llega un poquito tarde a la tefilá, ¿sí? a Minjá, hacen Minjá cuando ya se puso el sol. Teóricamente durante la semana, todos los días de la semana, no hay problema de hacer Minjá, incluso después de la puesta del sol. No mucho después de la puesta del sol. ¿Está bien? Digamos que la puesta del sol, desde que se pone el sol hasta que salen las estrellas, hay aproximadamente 20 minutos, 25 minutos, depende del lugar donde uno esté. Un poquito menos de la mitad de ese tiempo, según alguna opinión, 11 minutos, 13 minutos, 10 minutos, no importa, todavía se puede hacer Minjá. ¿Por qué? Porque ese tiempo entre que se pone el sol y salen las estrellas se llama Ben Hashmashot, entre los soles. ¿A qué se refiere soles? Tenemos un sol. Está bien, pero la luna, al reflejar la luz del sol, también de alguna manera nos ilumina. Entonces, Shalom Brajá, entonces lo llamamos entre los soles. Ese tiempo no es ni de día ni de noche. ¿Está bien? Es un tiempo intermedio. O sea que los Jajamim permiten rezar Minjá dentro de los primeros minutos de ese tiempo. ¿Por qué? Porque todavía, si bien ya se escondió el sol, todavía hay luz. Y hay bastante luz. Entonces los Jajamim permiten hacer Minjá normalmente durante los días de semana. Incluso el que quiera hacer Arbit temprano, también se podría hacer Arbit dentro de ese tiempo. En la segunda mitad de ese tiempo ya se podría hacer Arbit. ¿Está bien? Obviamente no puedo hacer Minjá en ese tiempo y Arbit también en ese tiempo. Tengo que hacer Minjá antes y puedo hacer Arbit en ese tiempo, porque si no es como que, si consideramos de tarde para hacer Minjá, entonces ¿por qué hago Arbit? Y si lo considero noche para hacer Arbit, ¿por qué hice Minjá? ¿Sí? Entonces, contradictorio. Para no pasar por esa contradicción, entonces no hacemos las dos cosas dentro de ese tiempo. Pero eso al margen, no quiero ir a eso, sino que quiero explicar con respecto a Shabbat. ¿Por qué en Shabbat es preferible no hacer Minjá dentro de ese tiempo de Ben Hashmashot? ¿Por qué? Por el peligro que existe de iniciar Shabbat. Del inicio, pues por la caída del sol, que ya inicia Shabbat. No, porque antes tenemos que agregarle tiempo a Shabbat. Y a fe, por agregar, ¿se acuerdan que ya habíamos visto? Es una mitzvah agregar tiempo de los días de semana a Shabbat.
Si yo hago minjá dentro de ese horario, no estoy agregando nada. ¿Sí? Ya, teóricamente ya empezó Shabbat. Estaría quitando. ¿Sí? Ya empezó Shabbat y yo lo estoy rezando minjá. ¿Cómo rezas minjá si ya empezó Shabbat? Complicado. Entonces por eso se debería hacer minjá antes de ese tiempo. Aunque muchos sefaradim, ustedes van a ver muchos lugares en Israel que van a llegar, Betacneset Merkazí acá y otros Batekneset también, que van a llegar donde hay mucho minyanim. Y van a ver que se juntó un minyan acá, se juntó un minyan acá. El que llegó 2 minutos tarde empezó el minyan. El que llega 1 minuto después que empezó ese minyan arma otro minyan. Y así hay un montón de minyanim. Y resulta que hay gente que todavía está haciendo minjá cuando estamos en Ben Hashmayot. Y es un problema. O sea, hay que tener cuidado de rezar minjá antes de la puesta del sol. ¿Cuál es el horario ideal de rezar minjá? En el horario de encendido de velas. Cuando se enciende, el horario que figura, el encendido de velas, ahí rezo minjá. ¿Por qué? Porque si yo empiezo ahí la tefilá de minjá, estoy seguro que cuando termino minjá todavía me queda tiempo para agregar tiempo de Hol a Shabbat y ahí empiezo Kabbalat Shabbat. ¿Está bien? Ahí empiezo Kabbalat Shabbat. Entonces ese es el horario ideal. Ah, pero ¿qué quiere decir cuando encendemos las velas? Porque hay un montón de costumbres de cuánto tiempo antes a prender las velas, ¿no? Habíamos dicho 15 minutos, 18 minutos, 20, 25, 40. ¿Y cuándo? A ver, ¿cuánto dura minjá? 10 minutos aproximadamente. 15 minutos. Ok. Incluso los que prenden 18 minutos antes de la puesta del sol, todavía me están quedando 3 minutos. Como poco, 3 minutos, depende de la velocidad que rece minjá, para agregar tiempo de Hol a Shabbat. Entonces tengo tiempo. No hay demasiado problema. El tema es cuando enciendo las velas 10 minutos antes de la puesta del sol. Ahí es problemático. Entonces lo ideal es como, por ejemplo, en Israel, el horario de encendido de velas de Jerusalén. 40 minutos antes hago minjá. Entonces tengo tiempo de hacer minjá. Después Shira Shirim. Después Kabbalat Shabbat. Y no hay problema. ¿Está bien? Ningún tipo de problema. Muy bien. Se acostumbra también que Kabbalat Shabbat se reza antes de la puesta del sol. ¿Por qué antes de la puesta del sol? ¿Qué es Kabbalat Shabbat? ¿Qué significa Kabbalat Shabbat? Recibimos a Shabbat. ¿Cuándo recibimos a Shabbat? No cuando ya entró. Lo recibimos cuando está entrando Shabbat. ¿Mejor? Por eso acostumbramos antes de la puesta del sol. Ok. ¿Por qué aparte? Porque agregamos tiempo de Hol a Shabbat. Entonces en ese momento, el tiempo que ya estoy agregando, ahí recibo a Shabbat. ¿En qué momento de la tefilá recibo Shabbat? ¿Qué momento de la tefilá recibo Shabbat? No, en el Salmo. Sí, mismo. A ver, casi todos tienen razón. Porque tenemos nosotros algunos salmos en Kabbalat Shabbat, ¿cierto? Empezamos Lejun Eranena y vamos diciendo salmos, ¿cierto? ¿Cuál es el salmo de Shabbat? Mizmor Shir LeYom HaShabbat. Antes de Mizmor Shir LeYom HaShabbat tengo otro salmo que correspondería al séptimo día, que sería Mizmor Le David. Por eso nos ponemos de pie cuando cantamos Mizmor Le David, porque estamos recibiendo a Shabbat. ¿Está bien? Pero por otro lado, en el Mizmor Le David no hay algo clarísimo que estoy recibiendo Shabbat, ¿mejor? Entonces hay otros que dicen que cuando recibimos Shabbat, en el Lejadodí, cuando digo voy cala, que entre la novia, ¿no? Que venga la novia. ¿Quién es la novia? Shabbat. Entonces ahí también hay quien dice que estamos recibiendo ahí el Shabbat. Entonces Mizmor Le David y Lejadodí recibimos Shabbat. Por eso, en muchos lugares, Mizmor Le David también se acostumbra a darse vuelta, igual que en el Lejadodí, en la última estrofa del Lejadodí, a darse vuelta hacia... No, no y no. Ni a la entrada ni a occidente. Depende. Depende. Siempre ¿desde dónde recibimos Shabbat? ¿Cuándo entra Shabbat? Cuando anochece, ¿no? Entonces, ¿de dónde entra Shabbat? Del occidente. ¿Del occidente? ¿Siempre? Sí, ¿no? Obvio, porque amanece desde el este, anochece al oeste, ¿cierto? Occidente. Entonces, el tema de la puerta depende de hacia dónde da la puerta.
Porque si la puerta, por ejemplo, en nuestro caso, Kohav Yaakov, ¿a dónde está Jerusalén? Al sur. Al sur, ¿cierto? O como acá, por ejemplo, que nosotros tenemos el Aron HaKodesh mirando al sur. ¿Dónde está la puerta de entrada? Al norte. Entonces, si yo me giro la puerta de entrada, estoy girando al norte. ¿Y de dónde viene Shabbat? De allá. Del oeste, ¿cierto? Entonces no estoy recibiendo Shabbat. Entonces, ¿hacia dónde nos giramos? Hacia el oeste. ¿Está bien? Siempre hacia el oeste. A menos que también el Beta Knesset esté mirando hacia el este, porque Jerusalén está hacia el este. Por ejemplo, en nuestras comunidades, en América del Sur o Centroamérica, normalmente los Beta Knesset están mirando hacia el este, ¿mejor? Sí. Entonces nosotros cuando nos giramos a la entrada, que normalmente está atrás, normalmente, nos estamos girando hacia el oeste. Por ende estamos recibiendo Shabbat, también girando hacia la entrada de la sinagoga. Pero no necesariamente debe ser así. ¿Está bien? Depende hacia dónde nos giramos, ¿está bien? Aunque en muchas ocasiones van a ver, por ejemplo acá en la Yeshiva, yo vi muchas personas que se giran hacia atrás del Aron HaKodesh. En este caso es un problema. ¿Por qué? Porque como dije recién, el Aron HaKodesh está hacia el sur. Y si yo me giro y le doy la espalda al Aron HaKodesh, estoy mirando hacia el norte. Entonces es un problema. Mucha gente en la Yeshiva se gira hacia el sur y no se gira hacia el oeste. Pero en realidad son distintas costumbres, porque hay quien dice, si te vas a girar hacia el oeste, pero no ves que anochece, no tenés ventanas ni nada, ¿cómo estás recibiendo Shabbat? ¿Por dónde entra Shabbat? Shabbat entra por la puerta. Entonces girate a la puerta. ¿Está bien? Por eso les dije no, no y no y no. ¿Por qué? Porque depende de la costumbre en realidad. Están esas dos costumbres. O hacia el oeste, que es donde se pone el sol. Si tengo ventanas, es el ideal, que mira hacia el oeste. Que ahí veo cuando se pone el sol y recibo Shabbat. O hacia, y si no tengo ventanas, hacia la puerta. ¿Está bien? Para recibir Shabbat. Depende de la costumbre. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Con las inclinaciones, Rab. Sí. ¿Qué pasa con las inclinaciones? Pues uno sabe, Si a la izquierda o a la derecha y eso. Mira, yo una vez escuché, en realidad hay muchas opiniones al respecto. Yo escuché una vez una opinión que a mí me convenció bastante. Cuando uno recibe a alguien, siempre, todo lo que nosotros empezamos normalmente siempre se empieza por el lado derecho. ¿Está bien? Ahora bien, cuando yo recibo a alguien y estoy de frente a esa persona, si yo empiezo por mi lado derecho, es el lado izquierdo de aquel que estoy recibiendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, o recibiendo o despidiendo. Por ejemplo, en el caso de la Amidá, cuando yo hago los 3 pasos para atrás, que me estoy despidiendo de Hashem, estoy terminando la Amidá, ¿cierto? Si yo hago primero mi derecha, sería la izquierda de Hashem. Entonces, si yo hago mi izquierda, sería la derecha de Hashem. Entonces, por eso siempre yo hago la izquierda, para que sea la diestra de Akadosh Baruj Hu. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, en Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat, que viene la novia Shabbat, si yo hago a la izquierda, sería a la derecha de Shabbat. Y si hago a la derecha, sería a la izquierda de Shabbat. Ahora, también pasa lo mismo con el Kadish, etcétera, etcétera. Ahora yo escuché que hay opiniones, hay quien dice que depende qué cosa es lo que se hace. En la Amidá se hace de la izquierda primero, después la derecha. En Kabbalat Shabbat se hace primero la derecha, después la izquierda, etcétera, etcétera. Hay distintas opiniones. La opinión de este rab que yo escuché, que es siempre hacemos a la izquierda para que sea la derecha de aquel que recibimos, es en todo igual. Siempre a la izquierda nuestra y después a la derecha. ¿Está bien? ¿Está bien la Kedusha? De cara a Z, el Z. Igual. De cara a Zel se ve Amar. Y Sí. toque Munech, la inclinación, se hace Sí. o cuando uno ya recibe Shabbat, a voltearse a recibir Shabbat, hace uno la inclinación al frente. Cuando digo Boikala, hago la inclinación. Boikala, Boikala, Shabbat Malketa. Izquierda, derecha y al centro. ¿El Es centro que- también se hace ahí o se hace, uno se voltea para recibir Shabbat? Es que lo que uno sí No, dice siempre que es- hay... Cuando recibimos Shabbat no te olvides que hay 2 veces que decimos Boikala. Una vez decimos Boikala. ¿Cómo sigue? Shabbat Malketa es la última, como es la primera. Toque Todo Munech. Toje Muneam Segulá, Boikala. Toque Shabbat Malketa. Ese
Ese toque muné, ahí no se, a veces se la inclinación al frente. No. Vamos a traer un... A ver. Vamos al Sidur. A ver que no se acuerdan. Siento. Yo voy a empezar y a ver me lo siguen ustedes, ¿está bien? Entonces, Dice, Boi beshalom ateret balá, gambe simha beneneot zabalá, toje muneam segulá, boi kalá, toje muneam segulá, boi kalá, shabbat, malketá. ¿Está bien? Toje muneam segulá. ¿Se acuerdan? Ok. Cuando hago boi kalá, shabbat, malketá, hay quien acostumbra, porque tengo dos boi kalá, ¿no? En el primero hago hacia el oeste y hacia el centro, y en el segundo hay quien acostumbra ya a darse vuelta y hacer para el lado del Arona Kodesh o lo que fuera. Y hay quien acostumbra a hacerlo hacia el mismo lado y después termina. ¿Está bien? Son costumbres diferentes. Sí. ¿Por qué acostumbran así? Porque en el primer Boi Kalá ya recibí Shabbat, es como que ya entró. Entonces me doy vuelta, ya entró el lugar. Entonces me doy vuelta como para recibirla en el lugar. Y hay quien dice que no, que los dos son para recibir. Entonces hago los dos hacia el oeste, sí. O sea que, digamos, no hay mucha diferencia en hacia qué lado me giro. Pues, por ejemplo, veo que donde más diferencias hay es en la Kedusha. No habría diferencia si lo hago primero a la derecha o primero a la izquierda. Yo soy de los que opinan que siempre hay que hacer a la izquierda por el hecho de que estamos frente a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué es la Kedusha? Estamos santificando a Kadosh Baruj Hu. Estoy frente a Kadosh Baruj Hu. Si estoy frente a él, entonces Zel debe amar, hago a la derecha de Hashem primero. ¿Está bien? Entonces yo tengo esa opinión. Vuelvo a repetir, hay distintas costumbres. No estoy diciendo que el que hace la costumbre contraria a lo que yo estoy diciendo está mal. Yo creo que tiene mucha lógica aquello que escuché de un rab alguna vez, que no me acuerdo quién era porque si no diría el nombre, pero no me acuerdo. Yo creo que tiene mucha lógica, por eso yo siempre hago primero la izquierda, después la derecha. Ahora el que hace al contrario, tienen quien apoyarse, son costumbres distintas. Aquí no estamos diciendo que solamente mi costumbre vale, Hasbe Shalom. Acá todas las costumbres que tienen una base, tienen en quien apoyarse y son buenas y se pueden seguir haciendo, ¿está bien? No hay ningún problema. Obviamente que el problema surgiría si es una costumbre que no tiene ningún sustento, ¿está bien? Ninguna base. Pero bueno. Ok, sigo un poquito más. ¿Qué pasa si empecé Shabbat? A ver, ¿qué tefilá hacemos más seguido? La tefilá de todos los días, ¿cierto? Ahora empecé Shabbat, voy a hacer la amidá y estoy muy concentrado. Todas las amidot empiezan igual, ¿sí? Hashem Sefatay Tiftah, Jufía Gite y la Teja. Empecé mi amidá y estoy súper concentrado con los ojos cerrados. Y cuando termino, Atakadosh, Shimha Kadosh, Ukodoshim Bechol Yom Yalelu Hasela, Baruch Ata Hashem, Aquel Kadosh. Y cuando empiezo la siguiente brajá, hago la brajá de Hol. Ata Jonen le Adam Daat. Pero es Shabbat. ¿Qué tengo que hacer? Corregir ahí mismo. ¿Sí? Creo que la puede terminar la verajá. Yo no estoy preguntando si puede o no puede. Estoy preguntando qué debe hacer. Una cosa es puede terminar y después se corrige y otra cosa es no, debe terminar y después se corrige. Son dos cosas distintas. Entonces, Debe terminarla. debe terminar esa verajá, pero es de Hol, no es verajá le batalá. ¿Por qué no? No, porque o sea, las tefilot de Shabbat, o sea, de alguna manera se recortó la tefilá porque en la Shabbat tenemos muchos agregados, pero si no fuera por eso podríamos hacer las mismas bendiciones. No es tan así. Bueno, en cierta ¿Por manera. qué? Porque las 13 bendiciones del medio son pedidos a Kadosh Baruj Hu. En Shabbat nosotros no pedimos nada. En Shabbat lo que hacemos es alabar a Dios y agradecer a Dios que nos dio el día de Shabbat. Pero no pedimos nada. Y en la brajá, Atajon el Agamdat, yo sí estoy pidiendo, Najón. ¿Qué estoy pidiendo? Jochma. Inteligencia. Entonces, pero estoy pidiendo. Y en Shabbat no se pide. Entonces, ¿qué brajá le batalá? No, pero igual pedimos, por ejemplo, por los enfermos. Ok, pero eso no es en la amidá. Pero Eso en cuando Shabbat. sacamos el Sefer Torah, En Shabbat. pero no es una verajá, es un Yehi Ratzon. No es lo mismo. No digo Baruch Atah Hashem.
Es un Yehi Ratzon. Si se deja moche y se dice Baruch Shem Kevod sería Efset. ¿Cómo? Si se termina la braja y se dice Baruch Shem No Kevod. se termina, se corta y se dice Baruch Shem Kevod y se sigue normal sería Efset. Interrupción. Pero la pregunta sería, ¿interrupción de qué? Pues Si porque vos- estoy hablando de otra cosa que no era Está lo bien, que había pero ahí. te equivocaste. Si te equivocaras de cualquier cosa y te corregís, bueno, lo que te equivocaste ya te equivocaste, pero tenés que decir como corresponde. ¿Najón? Entonces eso no sería EFSEC. No hay EFSEC en este caso, no hay interrupción. ¿Está bien? Ahora, ¿qué se debe hacer? En este caso termino la veraja. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que te decía, porque esa es de todos los días. Al margen que es de todos los días, de última estoy reconociendo en Shabbat que Hashem es el que me manda todo, ¿no? Y si le estoy pidiendo, no puedo de repente en el medio del pedido cambiar de tema e irme a otra cosa que no tiene nada que ver. Estoy pidiéndole algo a Hashem, con respeto a Hashem y con temor a Hashem, termina el pedido y después anda a otra cosa. Si no es como faltarle el respeto a Kadosh Baruj Hu, te estás burlando de Hashem, empezaste a pedirle algo y no terminaste. No, hay que terminar el pedido y después pasar a otra cosa. ¿Sí? Y no importa en qué veraja. Digamos que no me di cuenta en Atajon en la Dandat. Y seguí y ahora estoy en, qué sé yo, Shomea Tefilá. Yo hice todas las brajot del medio. Estoy en la última. Shomea Tefilá y dije, Shabbat. ¿Qué tengo que hacer? Termino Shomea Tefilá y empiezo con las verajot la verajá del medio de Shabbat. ¿Está bien? Va a depender de en qué verajá, Shalom Uraja, en qué verajá me di cuenta. Shalom. Ok. Ahora bien, esto que dijimos recién, ¿es igual en todas las tefilot? ¿En todas las tefilot? ¿Cuántas tefilot tenemos en Shabbat? 4, ¿no? Arbit, Shaharit, Musaf y Minja. ¿En todas las tefilot si me equivoco y empiezo a decir la tefilá de Hol es igual? Gabriel, siéntate. Musaf, ¿no? ¿Cómo? Musaf, ¿no? ¿Por qué Musaf no? Porque nosotros allá no tenemos Musaf. Lógico, ¿no? Si me equivoqué en una de las tefilot que normalmente digo durante la semana, Arbit, Shaharit, Minja, está bien, te equivocaste en una de Beseder, pero Musaf no tiene nada que ver con los días de Hol. Entonces, si me equivoco en Musaf, interrumpo el medio de la barajá y me corrijo y voy a la tefilá de Musaf, como corresponde. ¿Está bien? Porque Musaf no tiene nada que ver con las verajot de todos los días, como decimos siempre. ¿Está bien? Si se equivoca en Musaf es porque lo está haciendo de memoria. Hay mucha gente que hace tefilá de Por eso memoria. Digo yo, que si se equivoca en Musaf es porque lo está haciendo de Está bien, memoria. pero si te equivocaste en las otras también lo estás haciendo de memoria, porque si estuvieras leyendo el Sidur no te equivocarías. Pues sí, no, porque igual están ahí todas. Me refiero a que... Bueno, sí. Así no lo he dicho. ¿Top? Besed. Muy bien, ¿qué pasa? Eso es si nos damos cuenta en el medio de la amida, ¿no? ¿Qué pasa si terminé la amida, hice la amida de Hol y no me di cuenta que era Shabbat y ya terminé toda la amida? ¿Qué pasa? Tiene que volverla a hacer, ¿no? ¿Pero por qué si ya dije una amida? Pero no era la correspondiente al día. Está bien, pero lo que cambia, lo sumo son las cosas del medio, una verajá. No es tan grave, ¿no? No, ¿cómo no es tan grave? Sí es grave. Obvio, tengo que volver a repetir la amida. Toda la amida del principio. ¿Está bien? Es más todavía. Es más. No solamente es así si ya terminé toda la amida. Si yo me di cuenta en medio de las 3 últimas verajot, ¿a dónde vuelvo? ¿Cómo? ¿Por qué al inicio? No, al inicio no, porque ya dijo No, 3. las primeras son ¿Se acuerdan que habíamos dicho las 3 primeras son un conjunto? Las 3 últimas son un conjunto y las del medio son un conjunto. Si me equivoqué en las 3 últimas, debería volver al principio de las 3 últimas, pero en este caso me equivoqué en las del medio, entonces ¿a dónde vuelvo? A la del medio. Las 3 primeras ya quedaron, ya las dije. Sí, es esta. O sea, en el único caso que repito toda la amidad es cuando terminé la amida. ¿Qué significa terminé la amida? Cuando hice Ose Shalom, No, y ahí razón. hay 2 y una El razón. primero. El primero, ¿por qué?
Porque ya terminé la verajá. Sim Shalom es la última verajá, ¿najón? Cuando digo Baruch Atah Hashem, cuando termino Sim Shalom, ya terminó la amidad. Todo lo que sigue después, el Okai Netzor y todo eso, es como un pequeño agregado, pero no es parte de las verajot de la amidad. ¿Está bien? Entonces, si ya dije, aunque esté después de ese Yule Ratzon, tengo que repetir toda la amida. ¿Está bien? Ahora bien, a diferencia de los días de la semana, que los días de la semana, Shaharit, Minha y Arbit es la misma amida, exactamente igual, no tiene absolutamente ningún cambio. Las de Shabbat, si yo agarro la amida de Shabbat, de Arbit, es diferente a la de Shaharit. Y si agarro la de Shaharit, es diferente a la de Minha. Y la de Minha también es diferente a la de Arbit. Y las tres son diferentes a Musaf, ¿cierto? O sea, cada amida y cada tefilá en Shabbat es diferente entre sí. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en Shaharit me confundí y dije la misma amida que dije en Arbit? Estoy en Shaharit. Y cuando hago la amida, al hacerla de memoria, yo pienso estoy en Shabbat. Empecé la amida de Shabbat, pero el único problema es que en vez de empezar la amida de Shabbat de Shaharit, hice la amida de Shabbat de Arbit. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Repito la amida o no repito la amida? ¿Por qué? Porque es lo mismo. No es lo mismo. No, en Shabbat no. No es la misma tefila. ¿Cómo? Repite No hasta escuché. la tercera, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Repite otra vez desde la tercera. No repite la amida. No repite Bijla la amida. ¿Por qué? Porque es verdad que son diferentes, pero de última, todas las tefilot hablan sobre Shabbat, ¿cierto? Entonces de última se confundió. Beseder, pero la tefilá habla de Shabbat. Ok, entonces ¿para qué le voy a hacer volver a repetir otra vez la amida? Con el peligro de que diga Brajot Levatalá y no sé qué cuántas cosas. Ya, si ya dijo de Shabbat. Entonces en ese caso no vuelve a repetir la amida. ¿Qué pasa en el caso de Musaf? Si en Musaf hice la amida de Shaharit, o en Musaf hice la amida de Minha, o en Musaf hice la amida de Arbit, ¿qué pasa en ese caso? Sí, hay que repetir. No hace falta. Lo mismo pasa con Shaharit y con Minha. El único caso que sería diferente es Arbit. ¿Por qué? Porque Arbit no tiene repetición de la amida. Arbit, si hice en vez de Arbit hice la tefilá de Shaharit de Shabbat, igual habla de Shabbat. Pero si me pasó en Shaharit, tengo una opción, que es la repetición de la amida, ¿cierto? En la repetición de la amida del Hazán, pongo intención de salir de obligación cuando contesto amén, y ya está, más fácil. ¿Está bien? Porque tengo la repetición de la amida. Lo mismo me pasa en Musaf, y lo mismo me pasa en Minha. ¿Está bien? Ya fe. ¿Alguna pregunta hasta acá o puedo pasar a Si no hay minion, no hay- otra cosa? Sí. Si no hay minion. Si no en Minyan, la tefilá de Musaf la deberías repetir, incluso si la haces en tu casa. Digamos, si está Hasbe Shalom, la persona está enfermo y no pudo ir al Bet Knesset, tiene que hacer tefilá igual en la casa, ¿najón? Bueno, si hiciste tefilá en tu casa, hiciste Musaf y te confundiste e hiciste la mirada de Shaharit, entonces Musaf la repetís. Pero las otras tefilot no. O sea, si en Arbit te confundiste, si en Shaharit te confundiste, si en Minha te confundiste, igual está hablando de Shabbat la tefilá, no repetís. Pero Musaf sí repite. ¿Está bien? Porque la tefilá de Musaf habla sobre Musaf. Si ustedes se dan cuenta y leen la tefilá y analizan la tefilá de qué habla en Shabbat, la de Arbit, Shaharit y Minha habla sobre el día de Shabbat. La tefilá de Musaf habla de Musaf. Del Corbán de Musaf y que vamos a llevar el Corbán de Musaf, Bezrat Hashem cuando se reconstruye el Bet Hamikdash, de Musaf. Entonces es diferente a todo el resto de las tefilot. Por eso Musaf tengo que repetir, si no tengo minyan y no puedo salir de Jehová con el Hazán, entonces tengo que repetir la amidad de Musaf, si me confundí. ¿Está bien? El único caso. Pero si tengo Hazán, si tengo minyan, tengo Hazán, más fácil. ¿Está bien? Ok. ¿Alguna pregunta más con respecto a tefilot? ¿Sí? Pero pasa lo mismo con Birkat Hamazon. ¿Qué? Si en Birkat Hamazon no dije Retze. Repite.
Creo que lo tengo acá, creo. Si no lo tengo acá en las próximas salahot, haceme acordar, anótalo, haceme acordar. Te lo digo, pero no me quiero adelantar, porque si no me equivoco está acá. ¿Está bien? En el Sidur de... Sí, yo sé, pero sé la alhaja, la sé de memoria la alhaja. El tema es que no me quiero adelantar porque si está acá, para no repetir. ¿Está bien? Ok. Paso, próximo tema, Kiddush. Kiddush. Voy a leer la introducción y dejamos la salahot, Bezrat Hashem, para la semana que viene. Es una mitzvah de oraita, de la Torah, santificar el día de Shabbat. ¿Cómo santificamos el día de Shabbat? A través de palabras, ¿sí? Y debemos decir esas palabras, esto sí es mitzvah de Jajamim, sobre una copa de vino. O sea, santificar el Shabbat con palabras, mitzvah de la Torah, de oraita. Que esas palabras sean dichas sobre una copa de vino, de Jajamim. ¿Está bien? Ok. ¿Por qué digo que es de Jajamim? Si fuera de oraita y no tengo vino, es un problema, no podría hacer Kiddush, ¿cierto? Pero al ser que es de Jajamim, si no tengo vino, tengo otras opciones. ¿Cuáles son las opciones? Ya las vamos a ver. Pero tengo otras opciones para decir Kiddush. Si fuera que el vino es mitzvah de oraita, no tendría otra opción. ¿Está bien? Ok. Otro tema también importante. No debe demorarse al finalizar la tefilá en el Bet Knesset, en la sinagoga, hablando con otras personas, charlando de qué hiciste durante la semana, los negocios que voy a hacer la próxima semana, cosa que está prohibido, pero no importa. Mucha gente lo hace, se encuentra en el Bet Knesset después de mucho tiempo, hablamos sobre los negocios que vamos a hacer la semana que viene, sobre el paseo que voy a hacer con mi familia, no sé qué, en vez de cosas importantes realmente, hablamos de cualquier otra cosa. Y me quedo hablando, charlando con mis amigos, ¿qué hiciste? ¿Qué estudiaste en la yeshiva? Ah, mira qué lindo, no sé, y estoy 1 hora hablando después que terminé la tefilá en la sinagoga. Pero discúlpame, hay que... Kiddush, comida. Sí, ya. No debe demorarse hablando con nadie ni demorando haciendo otras cosas, sino que se debe apurar para llegar a su casa y santificar el día sobre la copa de vino. ¿Está bien? Y todo el que se apresura para hacer Kiddush lo más rápido posible en su casa, tendrá la bendición de Hashem. ¿Está bien? O sea, es muy importante también que tengamos en cuenta que parte de Shabbat es honrar el Shabbat, al margen de respetar el Shabbat también es honrar el Shabbat, y tener Oneg Shabbat, disfrutar del Shabbat, ¿no? Parte del disfrute de Shabbat es la comida de Shabbat, ¿no? Y si yo me demoro y cada vez tengo más hambre, ¿y dónde está el disfrute y el placer de Shabbat? Tengo hambre. Cuando la persona tiene hambre, está, ¿cómo se dice? La hutz. Está como estresado, está nervioso, necesito comer, ¿sí? Ansioso, ¿no? Tiene que ir a la casa, sentarse con alegría. Si uno llega con mucha hambre a la casa, qué alegría ni qué alegría. Cantamos Shalom Alejem, Alajea Yaret, vamos a comer. Pero si uno llega tranquilo, bien, canta, disfruta, todo bien, recibe con alegría Shabbat. Si uno tiene mucha hambre, ¿dónde está esa alegría? ¿Está bien? Después vamos a hablar Bezrat Hashem a partir de la semana que viene de todo lo que tiene que ver con el Kiddush. ¿Alguna pregunta? No, ya está claro. Terminas y sale disparado, por así decirlo, de la semana. No, disparado no. Podés decir Shabbat Shalom a la gente. Podés decirle Shabbat Shalom a las personas. Lo único, no te quedes hablando 1 hora con cada uno. Está bien, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Y directo a la casa. Sí, directo a la casa, está bien. Tampoco hace falta que corras de la sinagoga a tu casa para hacer Kiddush. Caminar, tranquilo, ¿está bien? No pasa nada. Yofi, hasta acá entonces, recreo.